Las afecciones verdaderamente de la gracia vienen acompañadas de una convicción de la realidad y certeza de cosas divinas. Por Jonathan Edwards, extraído del libro Las afecciones religiosas. Esto parece ser implicado en el texto que fue puesto como fundamento de este discurso. A quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis, con gozo inefable y glorioso. Todas las personas en la gracia tienen una convicción sólida, plena, completa y eficaz de la verdad de las grandes cosas del Evangelio. No titubean más entre dos opiniones. Las grandes doctrinas del Evangelio dejan de ser dudosas, o de ser asuntos de opinión, que aunque probables, son todavía disputables, pero para ellos son cuestiones resueltas y determinadas, al igual que indudables e indisputables, de modo que no temen arriesgar su todo por su verdad. Su convicción es eficaz, de modo que las grandes cosas espirituales, misteriosas, invisibles del Evangelio, tienen la influencia de cosas reales y ciertas en ellos. Tienen el peso y poder de cosas reales en sus corazones, y de manera correspondiente gobiernan en sus afecciones, y gobiernan a través del curso de sus vidas. Con respecto de Cristo ser el Hijo de Dios y Salvador del mundo, y las grandes cosas que ha revelado sobre sí, y su Padre, y el otro mundo, ellas no sólo tienen una opinión predominante de que estas cosas son verdaderas, y por eso dan su asentimiento, como lo es en muchas otras cuestiones de especulación dudosa, sino que ven que es así. Sus ojos están abiertos, de modo que ven que realmente Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios vivo. Y en cuanto a las cosas que Cristo reveló, de los propósitos y designios eternos de Dios, a respecto del hombre caído, y las cosas gloriosas y eternas preparadas para los santos en el otro mundo, ellos ven que es de hecho a sí mismo. Y por eso, estas cosas son de un gran peso para ellos, y tienen un poder grande sobre sus corazones, e influye sus prácticas, en alguna medida correspondiente con la importancia infinita de ellas. Que todos los verdaderos cristianos tienen tal tipo de convicción es abundantemente manifiesto en las Sagradas Escrituras. Mencionaré unos pocos lugares de entre muchos. Mateo 16, 15 al 17. Él les dijo: ¿Y vosotros, quién decís que yo soy? Respondiendo Simón Pedro dijo: Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonas, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Juan 6, 68 y 69. Tú tienes palabras de vida eterna, y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Juan 7, 6 y 8. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran, y me los diste, y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti, porque las palabras que me diste les he dado, y ellos las recibieron, y han conocido verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú me enviaste. Hechos 8:37. Si crees de todo corazón, bien puedes. Segunda Corintios 4, 11 al 14. Porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. De manera que la muerte actúa en nosotros y en vosotros la vida.
pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos, sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús, y nos presentará juntamente con vosotros. Junto con el verso 16, por tanto, no desmayamos. Y verso 18, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, etc. Y capítulo 5, verso 1, porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio. Y versos 6 al 8, así que vivimos confiados siempre, y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor, porque por fe andamos, no por vista. Pero confiamos, y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo, y presentes al Señor. 2 Timoteo 1:12, por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quien he creído, y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Hebreos 3:6, es, pues, la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, junto con todo ese capítulo. Primera de Juan 4, del 13 al 16. En esto conocemos que permanecemos en Él, y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en Él, y Él en Dios. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Capítulo 5, 4 y 5. Porque todo el que es nacido de Dios, vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido el mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo, sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Por tanto, las afecciones verdaderamente de la gracia vienen acompañadas de una convicción y persuasión de la verdad de las declaraciones del Evangelio, y una visión de su evidencia y realidad. Hay muchas afecciones religiosas que no vienen acompañadas de tal convicción del juicio. Muchas comprensiones e ideas que algunos llaman revelaciones divinas son afectivas, pero no convincentes. Aunque por un tiempo parezcan ser más persuadidos de la verdad de la religión de lo que solían ser, y pueden dar un asentimiento, como muchos de los oidores de Cristo que creyeron por un tiempo, sin embargo, no tienen una convicción completa y eficaz. No hay un gran cambio permanente en ellos en este respecto, que mientras anteriormente no percibían las grandes cosas del Evangelio, ahora estas cosas, con relación a la realidad y certeza, les aparecen nuevas a ellos, y las contemplan en otra manera de la que solían. Hay muchas personas que han sido sobremanera criados con afecciones religiosas, y piensan que han sido convertidas, pero no parecen más convencidas de la verdad del Evangelio que de lo que solían ser, o al menos no hay una alteración notable. No viven bajo la influencia y poder de una convicción percibidora de las cosas infinitas y eternas que el Evangelio revela. Si lo fuera, sería imposible que ellos viviesen como viven, porque sus afecciones no vienen acompañadas de una convicción completa mental. No debe dependerse de ellas en absoluto, por mucha apariencia y ruido que hagan. Es como el fuego de una mecha, o como el crepitar de espinos, o como la brizna precoz en terreno pedregoso, que no tiene raíz ni profundidad de tierra para mantener su vida. Algunas personas, bajo afecciones elevadas y una persuasión segura de su buen estado, tienen lo que muy ignorantemente llaman ver la verdad de la palabra de Dios, pero está muy lejos de eso. Tienen algún texto de la Escritura viniéndoles a sus mentes de manera repentina y extraordinaria,
declarándoles inmediatamente, como ellos creen, de que sus pecados están perdonados, o que Dios los ama y los salvará. Y puede que tengan una cadena de escrituras viniendo una tras otra, y están convencidos de que es la verdad. Es decir, están seguros de que es ciertamente así, de que sus pecados están perdonados, y Dios sí los ama, etc. Ellos dicen que saben que es así, y cuando las palabras de la Escritura les son sugeridas a ellos, y como ellos suponen inmediatamente que son habladas por Dios hacia ellos, en este significado están listos para clamar, verdad, verdad. Ciertamente es así. La palabra de Dios es verdad, y a esto lo llaman ver la verdad de la palabra de Dios, mientras que toda su fe no equivale a más que sólo una fuerte confianza de sus propios buenos estados. Y por eso están confiados de que esas palabras son verdaderas, las cuales ellos creen, les dicen que están en un buen estado. Cuando de hecho, como fue mostrado antes, no hay escritura que declare que alguna persona está en un buen estado directamente, o de alguna otra manera más que por consecuencia. De modo que esto, en vez de ser una verdadera visión de la verdad de la palabra de Dios, es una visión de nada más que un fantasma, y es por completo una ilusión. Verdaderamente, ver la verdad de la palabra de Dios es ver la verdad del Evangelio, que es la doctrina gloriosa que la palabra de Dios contiene al respecto de Dios, Jesucristo, el camino de salvación por Él y el mundo de gloria en el que ha entrado y comprado para todos aquellos que creen, y no una revelación de que estas y aquellas personas particulares son verdaderos cristianos e irán al cielo. Por tanto, esas afecciones que no surgen por otra persuasión de la verdad de la palabra de Dios más que ésta, surge de la ilusión y no de la verdadera convicción, y consecuentemente son en sí ilusorias y vanas. Pero supongamos que las afecciones religiosas de personas surgen en verdad de una persuasión fuerte de la verdad de la religión cristiana. Sus afecciones no son mejores a no ser que sea una persuasión y convicción racional. Con una persuasión racional quiero decir una convicción fundada en una evidencia real, o en aquello que es una buena razón, o base justa de convicción. Los hombres pueden tener una persuasión fuerte de que la religión cristiana es verdadera, cuando su persuasión no está en absoluto edificada sobre la evidencia, sino completamente sobre la educación y la opinión de los demás. Como muchos musulmanes están fuertemente persuadidos de la verdad de la religión musulmana, porque sus padres y vecinos y la nación la creen. Esa creencia de la verdad de la religión cristiana, que es edificada sobre las mismas bases de los musulmanes que creen en la religión musulmana, es el mismo tipo de creencia, y aunque la cosa creída resulta que es mejor, sin embargo, eso no hace que la creencia misma sea de un tipo mejor, pues aunque la cosa creída resulta que es verdadera, aún la creencia no se debe a esta verdad, sino a la educación, de modo que las afecciones que fluyen de ella no son mejores en sí mismas que las afecciones religiosas de los musulmanes. Pero supongamos que la creencia de doctrinas cristianas no son meramente por la educación, pero en verdad por razones y argumentos. De eso no se seguirá necesariamente que sus afecciones son verdaderamente de la gracia, pues para eso se requiere no sólo que la creencia de la que surgen sus afecciones sea racional, pero también una creencia o convicción espiritual.
Supongo que nadie dudará que algunos hombres naturales dan un tipo de asentimiento de sus juicios a la verdad de la religión cristiana, por las pruebas o argumentos racionales que son ofrecidos para demostrarla. Judas, sin duda, pensaba que Jesús era el Mesías, por las cosas que vio y oyó, pero sin embargo, desde el principio, era un diablo. También en Juan 2, 23 al 25 leemos: muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía, quienes, sin embargo, Cristo sabía que no tenían aquello de lo que debían depender en su interior. Así, Simón el mago creyó cuando contempló los milagros y señales que eran realizados, pero sin embargo permaneció en hiel de amargura y en prisión de maldad. Hechos 8:23. Y si existe tal creencia o asentimiento del juicio en algunos hombres naturales, nadie puede dudar que afecciones religiosas pueden surgir de ese asentimiento o creencia, como leemos de algunos que creyeron por un poco de tiempo, que fueron muy afectados y al momento recibe la palabra con gozo. Es evidente que hay una convicción espiritual de la verdad o una creencia peculiar para aquellos que son espirituales, que son regenerados y que tienen el Espíritu de Dios en sus comunicaciones santas, morando en ellos como un principio vital. De modo que sus convicciones no sólo difieren de las que hombres naturales tienen, en que viene acompañado de buenas obras, sino que la creencia misma es diferente. El asentimiento y convicción del juicio es de un tipo peculiar para aquellos que son espirituales, y del cual los hombres naturales están enteramente destituidos. Si alguna cosa es evidente, esto lo es por la Escritura. Juan 7:8. Ellos han creído que tú me enviaste. Tito 1:1. Conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad que es según la piedad. Juan 16:27. El Padre mismo os ama, porque vosotros me habéis amado, y habéis creído que yo salí de Dios. 1 Juan 4:15. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él, y él en Dios. Capítulo 5:1. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo, es nacido de Dios. Verso 10. El que cree en el Hijo de Dios, tiene el testimonio en sí mismo. Somos naturalmente llevados a determinar qué es una convicción espiritual del juicio por lo que ha sido dicho ya, bajo el anterior encabezado de un entendimiento espiritual. La convicción del juicio surge por la iluminación del entendimiento. Darle un juicio correcto a las cosas depende de una comprensión correcta, y por eso se sigue que una convicción espiritual de la verdad de las grandes cosas del Evangelio es tal convicción que surge por tener una comprensión espiritual de esas cosas en la mente. Y esto es también evidente por la Escritura, que a menudo representa una creencia salvífica de la realidad y divinidad de las cosas propuestas y exhibidas a nosotros en el Evangelio, que proceden del Espíritu de Dios, iluminando la mente. De ahí, comprensiones correctas de la naturaleza de las cosas, el Espíritu como si fuera desvendando o revelándolas y capacitando a la mente a verlas como son. Lucas 10, 21 y 22. Oh, te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos, y las has revelado a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre, ni quién es el Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Juan 4:40. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que vea al Hijo y cree en él, tenga vida eterna.
donde es claro que verdadera fe surge por una visión espiritual de Cristo. Y Juan 17, 6 al 8, he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti, porque las palabras que me diste les he dado, y ellos las recibieron, y han conocido verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú me enviaste. La manifestación de Cristo, del nombre de Dios a los discípulos, o darles una verdadera comprensión de cosas divinas, era aquello por lo que ellos conocieron que la doctrina de Cristo era de Dios, y que Cristo mismo fue enviado por él. Mateo 16, 16, 17. Respondiendo Simón Pedro dijo, Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonas, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Primera de Juan 5:10. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. Gálatas 1 del 14 al 16. Siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres, pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre, y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles. No consulté enseguida con carne y sangre. Si eso es una convicción espiritual de la divinidad y realidad de las cosas exhibidas en el Evangelio, que surge por un entendimiento espiritual de esas cosas, ya he mostrado que es, en pocas palabras, consiste en un sentido y paladar de la excelencia y belleza divina, suprema y santa de esas cosas. De modo que entonces la mente es espiritualmente convencida de la divinidad y verdad de las grandes cosas del Evangelio, cuando esa convicción surge, o directa o remotamente, por tal sentido o visión de la excelencia y gloria divina que es ahí exhibida. Esto claramente se deduce por lo que ya ha sido dicho, y la Escritura es muy clara y explícita en esto. 2 Corintios 4, 3 al 6. Pero si nuestro Evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos, por amor de Jesús, porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Junto con el último verso del capítulo anterior, que introduce esto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Nada puede ser más evidente que el que una creencia salvífica del Evangelio es aquí referida por el apóstol, surgiendo por la mente, siendo iluminada para contemplar la gloria divina de las cosas que exhibe. Esta visión o sentido de la gloria divina y belleza incomparable de las cosas exhibidas a nosotros en el Evangelio tiene una tendencia a convencer a la mente de su divinidad, de dos maneras. Primero, directamente, y segundo, más indirecta y remotamente. Primero, una visión de esta gloria divina directamente convence a la mente de la divinidad de estas cosas, ya que esta gloria es en sí una evidencia directa, clara
y toda vencedora, especialmente cuando es claramente descubierta, o cuando este sentido sobrenatural es dado en un buen grado. Quien tiene su juicio así de directamente convencido y asegurado de la divinidad de las verdades del Evangelio por una clara visión de su gloria divina, tiene una convicción racional. Su seguridad es totalmente conforme con la razón, porque la gloria divina y belleza de cosas divinas es en sí una real evidencia de su divinidad, y la más directa y fuerte. Quien verdaderamente ve la gloria divina, trascendente, suprema, de esas cosas que son divinas, conoce, por así decirlo, su divinidad intuitivamente. No sólo razona, sino que ve que son divinas. Ve aquello en lo que la divinidad consiste principalmente, pues en esta gloria, que es tan enorme e indeciblemente distinguida de la gloria de cosas artificiales y toda otra gloria, consiste principalmente la verdadera noción de divinidad. Dios es Dios, y es distinguido de todos los demás seres, y es exaltado por encima de ellos, principalmente por su belleza divina, que es infinitamente diferente de toda otra belleza. Ellos, por tanto, que ven la estampa de esta gloria en cosas divinas, ven divinidad en ellas, ven a Dios en ellas, y las ven divinas, porque ven en ellas aquello en lo que consiste la idea más verdadera de divinidad. Así, el alma puede tener un tipo de conocimiento intuitivo de la divinidad de las cosas exhibidas en el Evangelio. No que juzga que las doctrinas del Evangelio provienen de Dios, sin ningún argumento o deducción en absoluto, sino que es sin ninguna cadena larga de argumentos. El argumento no es sino uno, y la evidencia directa. La mente asciende a la verdad del Evangelio por un solo paso, y ese es su gloria divina. Sería muy extraño si algún cristiano profeso negara que es posible que haya una excelencia en cosas divinas, que es tan trascendente y sobremanera diferente de lo que hay en otras cosas, que si fuera vista las distinguiría evidentemente. No podemos dudar racionalmente que cosas que son divinas, que le pertenecen al Ser Supremo, son enormemente diferentes de cosas que son humanas. Hay una excelencia de semejanza a Dios, elevada y gloriosa en ellas, que las distingue tanto de las cosas que son de los hombres, que la diferencia es inefable, y por eso, tales que si son vistas, tendrán la influencia más convincente, satisfactoria en cualquiera, de que son lo que son, es decir, divinas. No cabe duda de que hay esa gloria y excelencia en el ser divino, por la cual es tan infinitamente distinguido de todos los demás seres, que si fuera vista, él podría ser conocido por eso. Por tanto, sería muy irracional negar que es posible que Dios dé manifestaciones de esta excelencia distintiva en cosas por las cuales se agrada en darse a conocer, y que esta excelencia distintiva sea claramente vista en ellas. Hay excelencias naturales que son muy evidentemente distintivas de sujetos o autores, a cualquiera que las contemple. Qué grande es la diferencia entre el habla de un hombre inteligente y el de un niño, y qué enorme distinción hay entre el habla de algunos hombres de gran genialidad, como Homero, Cicerón, Milton, Locke, Addison y otros, y el habla de muchos otros hombres inteligentes.
No hay límites para los grados de manifestación de excelencia mental que puede haber en el habla, pero las apariciones de las perfecciones naturales de Dios, en la manifestación que hace de sí, puede ser sin duda indeciblemente más evidentemente distintivas que las apariciones de esas excelencias de gusanos de la tierra, en las cuales difieren los unos de los otros. Aquel que está bien familiarizado con la humanidad y sus obras, al ver el sol, puede saber que no es obra humana. Y es razonable suponer que cuando Cristo venga al final del mundo, en la gloria de su Padre, será con tales apariencias inefables de divinidad, que no dejará ninguna duda a los habitantes del mundo, incluso a los infieles más obstinados, de que quien aparece es una persona divina. Pero por encima de todo, las manifestaciones de la gloria moral y espiritual del ser divino, que es la propia belleza de la divinidad, llevará su propia evidencia y tenderá a asegurar el corazón. Así, los discípulos estaban seguros de que Jesús era el Hijo de Dios, pues ellos contemplaron su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan 1:14. Cuando Cristo les apareció en su transfiguración a sus discípulos, como una gloria externa a sus ojos físicos, lo cual fue un símbolo y semejanza dulce y admirable de su gloria espiritual, junto con su gloria espiritual misma, manifestada a sus mentes, la manifestación era tal que perfectamente y con buena razón les aseguró de su divinidad, como aparece por lo que uno de ellos dice al respecto, 2 de Pedro 1, 16, 18. Porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pues cuando Él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: Este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo, cuando estábamos con Él en el Monte Santo. El apóstol llama a ese monte el Monte Santo por motivo de las manifestaciones de Cristo que hizo ahí a sus mentes, y con las cuales ellos fueron especialmente impresionados y raptados. Era la gloria de su santidad, o la belleza de su excelencia moral, o como otro de estos discípulos que lo vio lo expresa, su gloria, lleno de gracia y de verdad. Ahora, esta gloria distintiva del ser divino tiene su manifestación más resplandeciente en las cosas exhibidas a nosotros en el Evangelio, las doctrinas ahí enseñadas, la palabra ahí hablada, y los consejos divinos, hechos y obras ahí revelados. Estas cosas tienen las representaciones y exhibiciones más claras, admirables y distintivas de la gloria de las perfecciones morales de Dios, que fueron hechas al mundo. Y si hay tal manifestación distintiva, evidente de la gloria divina en el Evangelio, es racional suponer que haya tal cosa como el verla. ¿Qué impediría que no sea vista? No es razón que no puede verse porque algunos no la ven, aunque sean hombres de discernimiento en asuntos temporales. Si existe tales excelencias inefables, distintivas, evidentes en el Evangelio, es racional suponer que son tales que no han de discernirse más que por la influencia especial e iluminaciones del Espíritu de Dios. Hay necesidad de una fuerza incomún de la mente para discernir las excelencias distintivas de las obras de autores,
de gran genialidad. Esas cosas en Milton, que para jueces vulgares aparecen insípidas e imperfecciones, son sus excelencias inimitables a los ojos de aquellos que tienen un mayor discernimiento y mejor gusto. Y si hay un libro del cual Dios es el autor, es muy racional suponer que las glorias distintivas de su palabra sean de tal tipo que el pecado y corrupción de los corazones de los hombres, que por encima de todas las cosas los enajena de la deidad, y deja el corazón embotado y estúpido, a cualquier sentido o gusto de esas cosas en las que consiste la gloria moral de las perfecciones divinas, los ciegue de discernir las bellezas de tal libro, y que por eso no las verán, a menos que Dios se agrade en iluminarlos y restaurar un gusto santo para discernir y gustar bellezas divinas. Este sentido de la excelencia espiritual y belleza de cosas divinas también tiende directamente a convencer la mente de la verdad del Evangelio. Muchísimas cosas de la mayor importancia declaradas en el Evangelio están escondidas para los ojos de los hombres naturales, la verdad de la cual en efecto consiste en esta excelencia, o que depende de eso tan inmediatamente y resulta de eso, que al ser vista esta excelencia, la verdad de aquellas cosas son vistas. Tan pronto como los ojos son abiertos para contemplar una belleza santa y agrado en cosas divinas, una multitud de las doctrinas más importantes del Evangelio que dependen de ella, que todo le aparece extraño y oscuro a hombres naturales, son de una vez vistas como verdaderas. Como por ejemplo, en esto aparece la verdad de lo que la palabra de Dios declara respecto del gran mal del pecado, pues el mismo ojo que discierne la belleza trascendente de la santidad, necesariamente en eso ve la suma odiosidad del pecado. El mismo paladar que prueba la dulzura del verdadero bien moral, prueba la amargura del mal moral. Y por este medio un hombre ve su propia pecaminosidad y aborrecimiento, pues él ahora tiene un sentido para discernir objetos de esta naturaleza, y así ve la verdad de lo que la palabra de Dios declara a respecto de la suma pecaminosidad de la humanidad, que antes no veía. Él ahora ve la contaminación terrible de su corazón y la depravación desesperante de su naturaleza, en una manera nueva, pues su alma tiene ahora un sentido dado a ella para sentir el dolor de tal enfermedad. Esto le muestra la verdad de lo que la Escritura revela a respecto de la corrupción de la naturaleza humana, su pecado original, su condición arruinada, su necesidad de un Salvador, y del gran poder de Dios para renovar su corazón y cambiar su naturaleza. Los hombres, al ver la verdadera excelencia de la santidad, ven la gloria de todas aquellas cosas que tanto la razón como la Escritura muestran que existe en el ser divino, pues ha sido demostrado que la gloria de ellas depende de esto. Y en esto ven la verdad de todo lo que la Escritura declara respecto de la excelencia y majestad gloriosa de Dios, de que es la fuente de todo bien, la única felicidad de la criatura, etc. Esto de nuevo muestra a la mente la verdad de lo que la Escritura enseña a respecto del mal del pecado contra un Dios tan glorioso. También la verdad de lo que enseña respecto del merecimiento justo del pecado, de ese castigo terrible que revela, y a respecto de la imposibilidad nuestra de ofrecer cualquier satisfacción o expiación suficiente por aquello que es tan infinitamente malo y hediondo. Y esto de nuevo muestra la verdad de lo que la Escritura revela a respecto de la necesidad de un Salvador, de ofrecer una expiación de valor infinito por el pecado,
Este sentido de belleza espiritual capacita al alma a ver la gloria de aquellas cosas que el Evangelio revela a respecto de la persona de Cristo, y así capacita a ver la belleza extrema y dignidad de su persona, apareciendo en lo que el Evangelio exhibe de su palabra, obras y vida. Y esta comprensión de dignidad superlativa de su persona muestra la verdad de lo que el Evangelio declara a respecto del valor de su sangre y justicia, la excelencia infinita de esta oferta que ha hecho a Dios por nosotros, su suficiencia para expiar por nuestros pecados y recomendarnos a Dios. Y así, el Espíritu de Dios revela el camino de salvación por Cristo. El alma ve la aptitud y lo adecuado que es este camino, la sabiduría admirable del plan y la perfecta correspondencia con nuestras necesidades de la provisión que el Evangelio exhibe. Un sentido de la verdadera belleza divina al ser dado, el alma discierne la belleza de cada parte del esquema evangélico. Esto también muestra al alma la verdad de lo que la palabra de Dios declara a respecto de la principal felicidad del hombre, consistiendo en los ejercicios y gozos santos, y en la gloria indecible del estado celestial. Lo que las profecías del Antiguo Testamento y los escritos de los apóstoles declaran sobre la gloria del reino del Mesías. Es ahora lo que las profecías del Antiguo Testamento y los escritos de los apóstoles declaran sobre la gloria del reino del Mesías, es ahora todo claro, y también lo que la Escritura enseña sobre las razones y bases de nuestro deber. La verdad de todas estas cosas reveladas en la Escritura, y muchas otras cosas que pueden ser mencionadas, le aparecen al alma, sólo por ese gusto espiritual de la belleza divina, del que ha sido hablado, cosas que estaban escondidas anteriormente. Y además de esto, la verdad de todas aquellas cosas que la Escritura dice sobre la religión experimental, es en esto conocida, pues ahora son experimentadas. Y esto convence al alma de que alguien que conocía el corazón del hombre, mejor que nosotros conocemos nuestros propios corazones, y perfectamente conocía la naturaleza de la virtud y santidad, era el autor de las Escrituras, y el abrir a la vista con tal claridad tal mundo de verdad admirable y gloriosa en el Evangelio, que antes era desconocido, al estar completamente por encima de la vista de un ojo natural, pero ahora apareciendo tan claro y brillante, tiene una influencia poderosa e invencible en el alma a persuadirla de la divinidad del Evangelio. A menos que los hombres lleguen a una persuasión y convicción razonable, sólida de la verdad del Evangelio, por evidencias internas en el camino que ha sido hablado, a saber, por una visión de su gloria, es imposible que aquellos que son iletrados y no están familiarizados con la historia, tengan alguna convicción comprensiva y eficaz de eso en absoluto. Ellos pueden sin esto ver una gran probabilidad de eso. Puede serles razonable dar mucho crédito a lo que eruditos e historiadores les dicen, y pueden decirles tanto que puede parecerles muy probable y racional que la religión cristiana es verdadera, y tanto que ellos serían muy irrazonables si no reciben esta opinión. Pero tener una convicción tan clara y evidente y garantizadora, suficiente para inducirlos con audacia a vender todo, a confiadamente e intrépidamente correr el riesgo de perder todas las cosas, y de soportar los tormentos más intensos y largos, y pisar el mundo bajo el pie, y considerar todas las cosas estiércol por Cristo,
la evidencia que pueden tener desde la historia no puede ser suficiente. Es imposible que hombres que no tienen algo de una idea general de la historia del mundo o de las series de historia de una época a otra, lleguen a la fuerza de argumentos a favor de la verdad del cristianismo, sacados de la historia, a ese grado, de eficazmente inducirlos a arriesgar su todo por eso. Después de todo lo que eruditos les hayan dicho, restarán innumerables dudas en sus mentes. Estarán listos, cuando sean apretados con alguna prueba grande de su fe, a decir: ¿cómo sabré esto o aquello? ¿Cómo sabré cuándo fueron escritas estas historias? Eruditos pueden decirme que estas historias fueron de esta y aquella manera atestadas en sus días. Pero, ¿cómo sabré que había tales atestaciones en aquel entonces? Ellos me dicen que existe la misma razón para creer estos hechos, como cualquiera que estén relacionados con tal distancia. Pero, ¿cómo sabré que otros hechos que están relacionados con esas épocas sucedieron? Aquellos que no tienen algo de una idea general de la serie de eventos históricos y de tal estado de la humanidad de época a época, no pueden ver la evidencia clara por la historia de la verdad de hechos en épocas distantes. Pero restarán dudas y escrúpulos interminables. Pero el Evangelio no fue dado solo para eruditos. Hay por lo menos 19 en 20 o 99 en 100 de aquellos para quienes las Escrituras fueron escritas, que no son capaces de ninguna convicción cierta o eficaz de la autoridad divina de las Escrituras, por tales argumentos que eruditos usan. Si hombres que han sido educados en el paganismo deben esperar por una convicción clara y cierta de la verdad del cristianismo hasta que hayan aprendido y se hayan familiarizado con las historias de naciones más educadas, suficiente para ver claramente la fuerza de tal tipo de argumentos, hará que la evidencia del Evangelio, para ellos, sea inmensamente incómoda, y hará que la propagación del Evangelio entre ellos sea infinitamente difícil. Miserable es la condición de los indios Housatunuk y otros, que recientemente han manifestado un deseo de ser instruidos en el cristianismo. Si no pueden llegar a ninguna evidencia de la verdad del cristianismo, suficiente para inducirlos a vender todo por Cristo, en cualquier otra manera más que en esta. Es irrazonable suponer que Dios no ha proveído para su pueblo más que evidencias probables de la verdad del Evangelio. Con mucho cuidado, ha proveído abundantemente y les ha dado la evidencia más convincente, aseguradora, satisfactoria y multiforme de su fidelidad en la alianza de gracia, y como David dice, hecho un pacto ordenado en todas las cosas y seguro. Por tanto, es razonable suponer que al mismo tiempo no fallaría en ordenar el asunto así, de que no haya falta de gran y clara evidencia, de que este es su pacto, y que estas promesas son sus promesas, o lo que es lo mismo, que la religión cristiana es verdadera, y que el Evangelio es su palabra. De otra manera, en vano son esas grandes certezas que ha dado de su fidelidad en su pacto, al confirmarlo con su juramento y estableciéndolo tan variadamente por sellos y garantías, pues la evidencia de que es su pacto es propiamente el fundamento sobre el cual toda la fuerza y efecto de estas otras certezas permanecen en pie. Por lo tanto, podemos suponer y concluir sin ninguna duda que este pacto y estas promesas son suyas, más allá de toda mera probabilidad, que hay unas bases de seguridad sostenidas, que, si no somos ciegos de ellas, tienden a dar una persuasión mayor que de cualquier argumento de la historia, tradición humana, etc., que los iletrados y no familiarizados con la historia son capaces. Sí,
aquellos que es una base buena de la mayor y más perfecta seguridad que la humanidad tiene en cualquier caso que sea, conforme a esas expresiones elevadas que el apóstol usa. Hebreos 10:22. Acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre. Y Colosenses 2:2, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo. Es razonable suponer que Dios daría la mayor evidencia de aquellas cosas que son mayores, y la verdad de las cuales es de la mayor importancia para nosotros, y que por eso, si somos sabios y actuamos racionalmente, tendremos el mayor deseo de tener una certeza completa, indudable y perfecta de eso. Pero es cierto que tal certeza no habrá de lograrse por la mayor parte de aquellos que viven bajo el Evangelio, por argumentos sacados de tradiciones antiguas, historias y monumentos. Y si llegamos al hecho y experiencia, no existe la menor razón para suponer que uno enciende a aquellos que han sido cristianos sinceros y han tenido un corazón para vender todo por Cristo, han llegado por su convicción de la verdad del Evangelio de esta manera. Si leemos las historias de los muchos millares que murieron como mártires por Cristo, desde el principio de la Reforma, y se han sometido alegremente a torturas extremas, en una confianza de la verdad del Evangelio, y consideramos sus circunstancias y ventajas, qué pocos de ellos había, que podemos razonablemente suponer que llegaron por su persuasión segura de esta manera, o de hecho para quienes era posible razonablemente recibir una certeza tan completa y fuerte por tales argumentos. Muchos de quienes eran mujeres y niños débiles, y la mayor parte de ellos personas iletradas, muchos de quienes habían sido educados en ignorancia y oscuridad papista, que recientemente habían salido de ahí y vivido y muerto en tiempos en que esos argumentos a favor de la verdad del cristianismo, de la antigüedad e historia, habían sido muy imperfectamente manejados, y de hecho, sólo muy recientemente estos argumentos han sido puestos en una luz clara y convincente, incluso para eruditos, y desde que ha sido hecho, nunca hubo tan pocos creyentes completos, entre los que han sido educados en la verdadera religión. La infidelidad nunca predominó tanto, en una época como en esta, en la que estos argumentos son manejados para la mayor ventaja. Los verdaderos mártires de Jesucristo no son aquellos que han tenido sólo una fuerte opinión de que el Evangelio de Cristo es verdadero, sino aquellos que han visto su verdad, como el mismo nombre de mártires o testigos implica, por el cual son llamados en la Escritura. Son muy impropiamente llamados testigos de la verdad de nada, aquellos que sólo declaran que son mucho de la opinión de que tal cosa es verdadera. Sólo son propiamente testigos aquellos que pueden y testifican que han visto la verdad de la cosa que afirman. Juan 3:1. De cierto te digo, que lo que sabemos hablamos, y lo que hemos visto. Juan 1:34. Y yo le vi, y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Primera de Juan 4:14. Y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Hechos 22:14 y 15. El Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad, y veas al justo, y oigas la voz de su boca, porque serás testigo suyo a todos los hombres, de lo que has visto y oído. Pero los verdaderos mártires de Jesucristo son llamados sus testigos, y todos los santos que por su práctica santa bajo grandes pruebas declaran esa fe, que es la sustancia de lo que se espera, y la convicción de lo que no se ve, son llamados testigos. Hebreos 11:1 y Génesis 12:1. Por su profesión y práctica,
declaran su certeza de la verdad y divinidad del Evangelio, habiendo tenido los ojos de sus mentes iluminados para ver divinidad en el Evangelio, o para contemplar esa gloria incomparable, inefablemente excelente y verdaderamente divina, resplandeciendo en él, que es completamente distinguida, evidente y convincente, de modo que se puede decir que ellos han visto a Dios en eso, han visto que es de hecho divino, y por eso pueden hablar en la manera de testigos. No solo pueden decir que piensan que el Evangelio es divino, pero que es divino, dándolo como su testimonio, porque han visto que es así. Sin duda, Pedro, Santiago y Juan, después que vieron aquella gloria excelente de Cristo en el monte, habrían estado prontos cuando bajaron a hablar en el lenguaje de testigos y decir positivamente que Jesús es el Hijo de Dios, como Pedro dice, que ellos eran testigos oculares. Segunda de Pedro 1:16. Y así, todas las naciones estarán prontas a decir positivamente esto, cuando contemplarán su gloria en el día del juicio. Aunque eso será visto universalmente, solo será su gloria natural, y no su gloria moral y espiritual, la cual es mucho más distinguida. Pero sin embargo, debe ser observado que entre aquellos que tienen una visión espiritual de la gloria divina del Evangelio, hay una gran variedad en grados de fuerza de fe, ya que hay una enorme variedad de los grados de claridad de visiones de esta gloria. Pero no existe verdadera fe salvífica o convicción espiritual del juicio, de la verdad del Evangelio, que no tenga nada en eso, de esta manifestación de su evidencia interna, en algún grado. El Evangelio del Dios bendito no sale suplicando por su evidencia, como algunos piensan. Tiene su mayor evidencia propia en sí mismo. Aunque puede haber mucha utilidad en argumentos externos, no deben ser ignorados, sino muy apreciados y valorizados, pues pueden servir mucho para despertar a incrédulos y llevarlos a una seria consideración y a confirmar la fe de verdaderos santos. Sí, en algunos aspectos pueden servir a que la fe salvífica sea engendrada en hombres. Aunque lo que ha sido dicho antes permanece verdadero, que no hay convicción espiritual del juicio, sino lo que surge de una comprensión de la belleza y gloria espiritual de cosas divinas. Pues, como ha sido observado, esta comprensión o vista tiene una tendencia a convencer a la mente de la verdad del Evangelio, de dos maneras, o directamente o indirectamente. Por tanto, habiendo observado ya cómo hace esto directamente, prosigo ahora, segundo, a observar cómo una visión de esta gloria divina convence a la mente de la verdad del cristianismo más indirectamente. Primero, lo hace en cuanto los prejuicios del corazón contra la verdad de cosas divinas por este medio son removidos, de modo que la mente se abre a la fuerza de las razones que son ofrecidas. La mente del hombre está naturalmente llena de enemistad contra las doctrinas del Evangelio, lo cual es una desventaja para aquellos argumentos que demuestran su verdad, y hace que pierdan su fuerza sobre la mente. Pero cuando una persona descubre la excelencia divina de las doctrinas cristianas, esto destruye esa enemistad y remueve los prejuicios y santifica la razón y hace que se abra y sea libre. Por eso, hay una enorme diferencia en cuanto a la fuerza que argumentos tienen para convencer a la mente. De ahí que hubiera un efecto muy diferente que los milagros de Cristo tenían para convencer a los discípulos
del efecto que tenían para convencer a los escribas y fariseos. No que ellos tuvieran una razón más fuerte, o que tuvieran su razón más mejorada, sino que sus razones fue santificada, y aquellos prejuicios cegadores, debajo de los que escribas y fariseos estaban, fueron removidos por el sentido que tuvieron de la excelencia de Cristo y su... Debajo de los que escribas y fariseos estaban, fueron removidos por el sentido que tuvieron de la excelencia de Cristo y su doctrina. En segundo lugar, no sólo remueve los obstáculos de la razón, sino que positivamente ayuda a la razón. Hace incluso que las nociones especulativas sean más vivas. Asiste y compromete a la atención de la mente a ese tipo de objetos, que hace que tenga una visión más clara de ellas, y hace que vea más claramente sus relaciones mutuas. Las ideas mismas, que de otra manera están turbias y oscuras, por este medio, luz les son arrojadas, y son impresionadas con mayor fuerza, de modo que la mente puede juzgarlas mejor, como aquel que contempla los objetos sobre la faz de la tierra, cuando la luz del sol es arrojada sobre ellos, está bajo mayor ventaja para discernirlos en sus verdaderas formas y relaciones mutuas, y ver las evidencias de sabiduría y habilidad divina en su invención, que aquel que los ve en una luz tenue de estrella o crepúsculo. Lo que ha sido dicho puede servir en alguna medida para mostrar la naturaleza de una convicción espiritual de la verdad y realidad de cosas divinas, y para distinguir afecciones verdaderamente de la gracia de las demás, pues afecciones de la gracia vienen siempre acompañadas de tal convicción del juicio. Pero antes que deje este encabezado, será necesario observar las maneras por las que algunos son engañados con respecto a este asunto, y tomaré nota de varias cosas que a veces son tomadas por espirituales y creencia salvífica de la verdad, que de hecho son muy diferentes de eso. Primero, hay un grado de convicción de la verdad de grandes cosas de la religión que surge por las iluminaciones comunes del Espíritu de Dios. Cuanto más viva y sensible es la comprensión de las cosas de la religión, con respecto a lo que es natural en ellos, tales como tienen hombres naturales que están debajo de despertamientos e iluminaciones comunes, dará algún grado de convicción de la verdad, más de la que tenían antes de ser iluminados así, pues por este medio ven las manifestaciones hechas en las Escrituras sagradas, de las perfecciones naturales de Dios, tales como su grandeza, poder y majestad terrible, que tiende a convencer a la mente que esta es la palabra de un Dios grande y terrible. Por las señales que hay de la grandeza y majestad de Dios en su palabra y obras, de lo cual tienen un gran sentido, por la influencia común del Espíritu de Dios, pueden tener una convicción mucho mayor de que de hecho estas son la palabra y obras de un ser muy grande invisible. Y la comprensión viva de la grandeza de Dios, que los hombres naturales pueden tener, tiende a hacer que sean sensibles de la gran culpa que el pecado contra Dios acarrea, y lo terrible que es su ira por el pecado. Y esto tiende a hacer que crean más fácil y completamente en la revelación que la Escritura hace del otro mundo, de la miseria extrema que amenaza, que hay para ser infligida sobre pecadores. Y así, por ese sentido del gran bien natural que hay en las cosas de la religión, que a veces es dado en iluminaciones comunes, los hombres pueden ser más inducidos a creer la verdad de la religión. Las personas pueden tener estas cosas y, sin embargo, no tener ningún sentido de la belleza y amabilidad de la excelencia moral y santa de la religión, y por eso ninguna convicción espiritual de su verdad. Pero aún
Tales convicciones a veces son confundidas con convicciones salvíficas, y las afecciones, fluyendo de ellas, con afecciones salvíficas. Segundo, las impresiones extraordinarias que son hechas en las imaginaciones de algunas personas, en visiones e impulsos y sugestiones inmediatos fuertes, como si vieran cosas dignas de verse, y palabras les fuesen habladas a ellos, puede y a menudo engendran una persuasión fuerte de la verdad de cosas invisibles. Aunque la tendencia general de tales cosas en su resultado final es desviar la atención de la palabra de Dios y hacer que rechacen el Evangelio, establecer incredulidad y ateísmo, sin embargo, por el momento, pueden y a menudo engendran una persuasión confiada de la verdad de algunas cosas que son reveladas en las Escrituras. Sin embargo, su confianza está fundada en el engaño, y por eso de nada vale. Como por ejemplo, si una persona tiene por algún agente invisible, inmediata y fuertemente impresionada en su imaginación, la apariencia de una luz brillante y forma gloriosa de una persona sentada en un trono, con gran majestad y belleza externa, profiriendo unas palabras impresionantes, con gran fuerza y energía, la persona que es el sujeto de tal operación puede estar por eso confiada de que hay agentes invisibles, seres espirituales, por lo que ha experimentado, sabiendo que no tuvo mano en este efecto extraordinario que ha experimentado. Él puede también estar confiado de que éste es Cristo a quien vio y oyó hablando, y esto puede hacer que esté confiado de que hay un Cristo, y que Cristo reina en un trono en el cielo, como lo vio, y puede estar confiado de que las palabras que le oyó hablar son verdaderas, etc. De la misma manera que los milagros mentirosos de los papistas pueden por el momento engendrar en las mentes de los ignorantes, de gente engañada, una persuasión fuerte de la verdad de muchas cosas declaradas en el Nuevo Testamento. Así, cuando las imágenes de Cristo, en iglesias papistas, en algunas ocasiones extraordinarias, hechas por el arte sacerdotal, aparecen como si llorasen a la gente, y derramasen sangre fresca, y se moviesen, y profiriesen estas y aquellas palabras. La gente puede muy verdaderamente estar persuadida de que es un milagro realizado por Cristo mismo, y por eso pueden estar confiados de que hay un Cristo, y que lo que se les dicen de su muerte y sufrimientos, resurrección y ascensión, y gobierno presente del mundo, es verdad. Pues pueden mirar este milagro como una evidencia cierta de todas estas cosas, y un tipo de demostración ocular de ellas. Esto puede ser la influencia de estos prodigios mentirosos por el momento, aunque la tendencia general de ellos no es la de convencer que Jesucristo ha venido en carne, sino que finalmente promueven ateísmo. Incluso la relación que Satanás tiene con brujas y sus frecuentes experiencias de su poder inmediato tiene una tendencia a convencerlos de la verdad de algunas de las doctrinas de la religión, como particularmente la realidad de un mundo invisible, o mundo de espíritus, contrario a la doctrina de los saduceos. La tendencia general de las influencias de Satanás es el engaño, pero sin embargo, él puede mezclar alguna verdad con sus mentiras, para que sus mentiras no sean tan fácilmente descubiertas. Multitudes son engañadas con una fe falsa, por impresiones en sus imaginaciones, en la manera en que ahora fue mencionado. Ellos dicen que saben que hay un Dios, pues lo han visto. Saben que Cristo es el Hijo de Dios, pues ellos lo han visto en su gloria. Saben que Cristo murió por pecadores, pues ellos lo han visto colgando de la cruz, y su sangre corriendo de sus heridas. Saben que hay un cielo y un infierno,
pues han visto la miseria de las almas condenadas en el infierno, y la gloria de santos y ángeles en el cielo, refiriéndose a algunas representaciones externas, impresionadas fuertemente en sus imaginaciones. Saben que las Escrituras son la palabra de Dios, y que esta y aquellas promesas en particular son su palabra, pues lo han oído hablarles a ellos. Les vinieron a sus mentes de repente e inmediatamente de Dios, sin que ellos hubieran hecho algo. Tercero, personas pueden parecer tener su creencia de la verdad enormemente aumentada cuando el fundamento de eso es sólo una persuasión de su interés en ellas. Primero, por algún medio u otro, cogen confianza de que si hay un Cristo y un cielo, son de ellos, y esto los predispone más en favor de su verdad. Cuando oyen sobre las grandes cosas gloriosas de la religión, es con esta noción que todas estas cosas les pertenecen a ellos, y de ahí fácilmente tienen confianza de que son verdaderas. Ven que es enormemente a favor de su interés que sean verdaderas. Es muy obvia la influencia fuerte que el interés e inclinaciones de los hombres tienen sobre sus juicios. Mientras un hombre natural piense que si hay un cielo y un infierno, lo posterior y no lo anterior le pertenece a él, entonces él difícilmente será persuadido de que hay un cielo y un infierno. Pero cuando llega a ser persuadido que el infierno pertenece solo a otros y no a él, entonces él puede fácilmente permitir la realidad del infierno y exclamar contra la insensibilidad y embotamiento de otros al desatender los medios de escapar de él. Y al estar confiado de que él es un hijo de Dios y que Dios le ha prometido el cielo a él puede parecer fuerte en la fe de su realidad y puede tener un gran celo contra la infidelidad que lo niega.